Bienvenidos a Delfino Negocios, soy Giovanni Delfino y estamos hoy en una nueva versión de la conferencia de negocios creativos y culturales de economía naranja, Naranja Life, de Delfino con Negocios. Bienvenidos todos. Esta es, una vez más, como mencionamos, la segunda versión. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que están teniendo que atravesar todos los negocios hoy en día, especialmente para adaptarse o transformar el modelo de negocio y cuál es la diferencia. Un poco de ello, para eso tenemos invitados especiales que voy a mencionar en unos momentos. Ahora, quisiera primero hablar un poco sobre qué es lo que es la economía naranja. La economía naranja cuando hablamos de economía naranja, hablamos de negocios culturales, negocios creativos. ¿Qué tipo de negocios son estos? Bueno, todo depende del concepto que tú manejes también de negocio, ¿no? Muchos tipos de negocios pueden estar incluidos dentro de esta economía, incluidos los negocios de gastronomía, que se enfocan en experiencias culturales, como el negocio de comida peruana, que de repente te venden toda una experiencia cultural alrededor de ello, con música y diseño y historia detrás de ello. También vamos a hablar un poco, estamos hablando de negocios como artísticos, todo lo que sean negocios que también lleven eh, propiedad intelectual, sea desarrollo de software, diseño, literatura, todo tipo de negocios que estén alrededor de esto. Ahora, tenemos también la participación, o nuestra primera introducción va a ser a Marisela Villamil, que es consultora del Centro de Negocios de la Universidad de Maryland, quien lamentablemente no va a poder estar en esta oportunidad en vivo, tuvo una urgencia que atender, pero tuvimos la oportunidad de poder grabar esta entrevista rápidamente para esta oportunidad y no perder la oportunidad para poderles traerles esta información. Se las traemos a continuación. Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos con Marisela Villamil, del Centro de Negocios de la Universidad de Maryland. Bienvenida, Marisela, ¿cómo estás? Gracias, Giovanni. Y Feliz de ahora estar pues con ustedes. estamos, no, gracias, no, y ahora estamos en esta oportunidad refiriéndonos a la conferencia Naranja. Estamos haciendo esta grabación especial para poder traerle esta información tan importante a gente que se interesada más que nada en lo que es la economía naranja, un poco lo que es los negocios creativos, culturales, pero vamos a enfocarnos contigo un poco en conversar sobre cómo adaptarse en esta situación en la que estamos viviendo con el coronavirus. Muchos hablan sobre si adaptarse o transformar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo contigo quisiéramos que podamos tratar un poco más el tema de adaptación? ¿Cómo un negocio se puede adaptar a esta situación? Bueno, yo creo que el negocio siempre tiene que tener un planeamiento con diferentes escenarios, ¿no? Pero así tú estés haciendo escenario positivo, medio y negativo, pues nadie se esperaba que iban a someterse a un escenario catastrófico como una pandemia, que es muy poco probable. Hacía muchísimos años que no había una crisis tan grande. La gente se prepara para la recesión o se prepara para otros fenómenos, ¿no? Yo creo que la empresa tiene que adaptarse a las circunstancias y transformarse. De repente puede ser observar el mercado y ver qué es lo que el mercado está necesitando y transformar su oferta, ¿no? Uh -huh. Para poder cumplir los deseos del mercado. Uh -huh. Un poco que tal vez es como medir hasta qué punto, o dependiendo también al cambio, no solo el cambio en el mercado, sino también cambio de repente de la manera en que la gente está cambiando su modelo de consumo, ¿no? O qué es lo que ahora tiene más valor que lo que tenía valor antes, ¿no? Hay empresas que están comenzando de repente a ofrecer su producto, su servicio de manera distinta, ya no como lo ofrecían antes, ¿no? Y un poquito la diferencia esa entre adaptarse, si realmente nos estamos adaptando o estamos transformando totalmente el modelo del negocio, ¿no? Yo creo que por adaptarnos estamos transformando el modelo de negocio. Por ejemplo, estábamos conversando, Giovanni, por esencia los empresarios son técnicos, los pintores saben pintar, el músico, la persona que tiene un libro y no sabe cómo venderlo, o sea, todo lo que son los negocios naranja que me estabas comentando, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, igual que todos los empresarios, son más técnicos,
pero la parte que es más creativa es la parte de emprender, de observar el mercado y de determinar rápidamente cómo podemos movernos. Yo creo que parte de la adaptación lleva también transformar la empresa, porque si tú estás mirando lo que pasa en el mercado, pero no preparas una acción para lo que está pasando, pues te quedas inmóvil, ¿no? Ujú. ¿Cómo puede ser, digamos, un técnico, alguien como mencionas, ¿no? Alguien, un pequeño empresario que eh, pues, se está encontrando con esa situación? ¿Qué es lo mejor que puede hacer en estas circunstancias para poder hacer ese análisis? Porque no es un especialista en desarrollo de negocios, no es un especialista, ¿no? Entonces, su especialidad es la carrera técnica que él sigue, como dices, si es un pintor, es pintura, si es un escritor, su especialidad es la literatura. Entonces, ¿cómo es que ese técnico puede hacer un análisis correcto de cómo adaptar o transformar su negocio? Sí, el negocio por naturaleza tiene una tendencia a la rutina, a la inercia, como siempre las mismas cosas. Y el empresario, por naturaleza también, se centra más en lo que le gusta. El pintor quiere pasar pintando, el que escribe o el de la música, y ellos dicen, es que yo no soy un empresario, yo soy un pintor o soy una persona que hace novelas o que hace un libro o que hace música. Entonces dice, yo no sé nada de negocio. Primero entender que parte de si va a hacer un profit, si va a hacer negocio, es reconocer que usted tiene que romper esa inercia, que usted solamente no pinta, solamente no escribe, sino que también tiene que dedicarse a tareas de negocio. Segundo, que usted tiene que separar de todo el tiempo eh, eh, cierta cantidad de recursos y tiempo para hacer crecer su negocio, para poder hacer el negocio creativo. Después entonces está la búsqueda en el mercado, o sea, cómo tú buscas ideas para transformar tu negocio. Puede ser por la internet, puede ser yendo a ferias, puede ser experiencias de otros países, puede ser haciendo alianzas con otros empresarios. Por ejemplo, si tú estás haciendo un libro, tú puedes tener una relación con un diseñador gráfico, puedes tener una relación para alguien que lo va a traducir, no sé, ese tipo de cosas. Es orientarse a ese camino creativo para poder transformar el negocio. Y hay recursos que pueden ser utilizados, como por ejemplo el caso de los centros de negocios, ¿no? Como el que, al que tú perteneces, de donde ofrecen consultoría. En estos centros también los pueden asesorar, los pueden ayudar a los Sí, empresarios. claro, la mayoría de nuestros clientes son empresarios en general, pero sí hemos tenido algunas experiencias con pintores, con músicos, por ejemplo, cómo tú eres un buen músico y tienes una orquesta, cómo tú haces para que la gente venga a tu show. Y ahí está que el empresario tiene que hacer marketing, tiene que tener un buen website, tiene que estar conectado a las redes sociales para que diga dónde va a ser Claro, el, el en qué teatro va a ser, a qué hora, cuál es el tipo de música que va a tocar. sí, Entonces se dio cuenta que no solamente era tocar bien, ser claro. empresario, sino también traer a la gente. Si no trae gente, no pagan, y si no pagan, no hay negocio. Es decir, si él fuera a tocar por amor al arte, pero siempre que es un negocio, tiene que actuar como un empresario. Y ahí está la cosa. Y vemos casos muy interesantes, como mencionabas, el caso de digamos, un artista, un cantante, digamos, ¿no? Y vemos ahora que los cantantes están comenzando a hacer sus conciertos en línea. Eso es una manera de transformar el negocio, ¿verdad? Ya no es presencial, sus conciertos ya no es únicamente la venta de discos. O sea, ahora, como no puedes hacer un concierto presencial, pues ahora se están presentando de manera en línea haciendo conciertos. Sí, por ejemplo, tengo bastantes clientes que tienen clases de arte o, por ejemplo, que tienen de pintura o clases de flauta, de piano, que son online completamente. Entonces, el mercado se vino adaptando y la oferta se transformó para poderlo hacerlo online, ¿no? También la forma en que han estado vendiendo las obras. Por ejemplo, hablábamos de buscar experiencias en otros países, de buscar otros empresarios, otros pintores, otros músicos, otras personas que están haciendo para ganar mercado. Una cosa que a mí me ayudó mucho cuando yo tenía una empresa era ir a ferias o festivales internacionales, porque ahí te dan muchas ideas de lo que tú puedes hacer, o nacionales también, ¿no? ¿Qué están haciendo otros? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar eso, ¿no?
mucha gente que tiene en la rama del arte o de la literatura, tienen websites que no son entendibles o son demasiado extensos. Entonces, si usted quiere vender, tiene que buscar la colaboración de un equipo que sea multidisciplinario, traer una persona como Giovanni, que es de marketing, porque le va a dar una perspectiva diferente, no solamente el arte, pero es cómo vender el arte. ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cuánto lo voy a cobrar? Claro. Y cómo todo eso ha cambiado, ¿no? En tan solo unos meses, qué increíble. Increíble. Y yo creo que es el nuevo normal ahora. O sea, esto por lo menos se va a demorar bastante tiempo y también va a establecer patrones de consumo diferentes. Exacto. Y eso es lo que va a impulsar la digitalización y los cambios y la... Sobre todo hay mucho, por ejemplo, para gente que pinta, y yo tengo personas que pintan, ¿cuál es mi diferencia con la gente que vende en Amazon? Que los cuadros cuestan $20 o $30. ¿Cuál es mi diferencia? Eh, y el empresario tiene que estar preparado para eso, para responder. Claro. El empresario también tiene que vender y también tiene que pedir eh, reviews, o sea, tiene que pedir opiniones de los clientes que le digan cómo sirvió, qué significa. Creo que es muy importante, sobre todo en la parte de la pintura, expresar qué quiere decir el cuadro, cuál es el nombre, porque la persona lo va a comprar no solamente por el dibujo o por lo que se ve, lo abstracto, pero por el mensaje que Lo está que dando el significa, ¿no? artista. Lo que significa en sí. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad en una oportunidad de conocer a un escritor que se había estacionado, se había instalado en una esquina muy concurrida, y pues yo iba pasando y lo vi con su mesa, con una pequeña mesa instalado en esa esquina y una máquina de escribir antigua. Y le digo, ¿qué es lo que haces? Y lo que me explicó era que lo que hacía era escuchaba tu historia, un poco la historia de tu vida, y escribía un poema en base a la historia de tu vida. ¿No? Es una manera muy interesante de cómo vender una pasión tuya, ¿no? Y hacer un negocio de eso, un modelo de negocio de eso. Claro, o sea, en tiempos difíciles todo se vale, ¿no? Y además puede no solamente ganar dinero por el poema, pero también es una forma de estar en el mercado y que la gente recuerde que está ahí. Sí. Darse a conocer, ¿no? Sí, darse a conocer, mantenerse en la mente de la gente, porque tú puedes estar bien hoy y mañana si no vendes nuevo, no pasa nada, ¿no? Entonces, el empresario por naturaleza tiene muchas preocupaciones, está en una rutina, en una inercia de que tiene que pagar los impuestos, de que tuvo un problema con un empleado, que no pudo pagar la renta, que alguien tuvo una queja, que le devolvieron un cuadro o que le cancelaron un concierto o que le falta un músico. Y creo que el empresario tiene que buscar y pelear por esos espacios donde él no solamente va a ser artista, pero también va a ser empresario, va a ser emprendedor, va a medirse en el mercado. O sea, no solamente estás tú en el mercado, ¿qué es lo que te hace especial en el mercado? Y si tú no sabes eso, va a ser difícil que la gente te prefiera. Es importante, como mencionas, tener eso claro, ¿no? Que si vas a competir, si vas a ser un emprendedor, pues dejas de ser solamente el técnico y tienes que aprender tienes que educarte más sobre el tema administrativo, en el tema de marketing, para venderte, para poder diferenciarte, ¿no? También para poder sobresalir y romper con la Creo competencia. que habíamos estado hablando, Giovanni, de los restaurantes, que también son culturales, porque son de otros países. Muchas veces no explotan la parte cultural. Por ejemplo, una parte importante en el restaurante sería, o en el supermercado, muchos restaurantes tienen su mini market, o muchos empresarios traen, por ejemplo, productos que son culturales y que son típicos de esos países. Pero nadie lo sabe. O sea, la parte de los letreros, del signing, como se dice en inglés, y la parte de la comunicación, de la historia, de cómo, Claro, por ejemplo, tengo un cliente que vende un café y bueno, él hizo un video en Perú y hizo un video de cómo se cosecha, cómo se colecta, cuáles son las propiedades, cuál es la tradición cultural a la hora de recoger ese café. claro. Y es un restaurante, por ejemplo, y tiene platos, no solamente que la gente venga a comer, sino que entienda que la comida es Hay una parte de historia la detrás. cultura y que hay una historia. Por ejemplo, hay un restaurante en Perú que me acuerdo que hacía las bebidas macerando frutos y muchos de los platos que es una socióloga y muchos de los platos que ella tiene en el menú son como recetas casi iguales
se han encontrado que los incas cocinaban con esas hierbas. Entonces, es algo que vende, es algo diferente. Esa es la parte cultural que vende, es muy vendible y la gente quiere oír esa historia. Claro. Porque lo importante en el negocio y en los negocios en general es la diferenciación, ¿no? Y cuando tú ya aprovechas la riqueza cultural, la diferencia, las variedades que existen en países latinoamericanos, pues tienes una variedad infinita, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, si tú estás vendiendo un helado de lúcuma, que en muchos países no existe, ¿no? Y tú vas a Ujú. decir, esto es un producto típico de Perú, que solamente hay en tantas regiones, pero no es solamente que la persona por equivocación pide el helado y se lo coma y diga, está bueno, sino explicarle de dónde viene y la Sí. gente compra eso. Si tienes, por Vender la ejemplo, experiencia, ¿no? Porque al final también en todo negocio es lo que tú vendes es la experiencia, ¿no? No es solo, la historia que tú puedes contar. Por ejemplo, tengo una cliente que ella vende joyas y las joyas con piedras, ¿no? Y las piedras tienen significado para la salud, para el amor, espiritualidad, los claro, chakras, la armonía. Entonces tiene todo una mítica y tiene todo de la India y tiene los símbolos y es vendible porque hay una historia, hay una cultura que, o sea, la gente puede comprar una unos aretes o un pendiente, yo no sé, de la China, por ejemplo, eh, que, que vale barato, pero por ejemplo ella vende unos pendientes que tiene como 7 piedras de diferentes colores, aparte que es bonito, ella dice que, bueno, esos son los colores del chakra y que va a hacer alineamiento de la energía, y es toda una teoría, ¿no? Un mensaje detrás de lo que vende. Yo creo que todas las empresas que tienen éxito tienen una historia que contar, tienen un mensaje que dar, porque hay mucha gente haciendo joyería o mucha gente haciendo claro, comida o mucha gente vendiendo productos de sus países. Lo mismo que las cosas que traen de Colombia, que hacen las indias claro, de los indígenas de la zona de Guayú, creo que se llama, claro. de la Guajira. Entonces, es toda una historia porque esa técnica se pasa de padres a hijos, de madres a hijas, y es una técnica y es un sentido, y los colores, es la expresión de quién son ellos. Entonces la gente compra eso porque es lindo, pero también tiene una historia que ellos pueden hacer cuando están vendiéndolo ellos también. Claro. Pues, bien que muy interesante todo lo que nos cuentas y recordarles, ¿no? A todos la importancia de vender, como dijimos ya, una experiencia, no solamente un producto, un servicio, ¿sabes? Como Sí. historia, hay tantas cosas alrededor que tú puedes crear como parte de la experiencia de lo que estás vendiendo, que aumente el valor de lo que tú estás ofreciendo. Lo malo es que tú no te sepas la historia. Por ejemplo, tenía una señora que traía joyas de Guatemala y yo tenía una amiga que el esposo le regaló un collar. En Guatemala hay una piedra rojo con unas vetas negras, que creo que es el único país del mundo que hay. Pero ella misma dice, "¿Sí? Sí, yo ni sabía". O sea, lo peor es que tú estés vendiendo algo hermoso, cultural, y que tú no sepas el valor cultural que tiene. Entonces, estás perdiéndote puntos para poder vender ese producto. Entonces, por ejemplo, Guatemala tiene una riqueza en lo que es artesanías, bordados, y es quiénes son ellos, es maravilloso. Honduras, eh, en El Salvador, por ejemplo, hay, en todos los países, ¿no? Hay Claro, sus peculiaridades. claro, Y el pase cultural puede ser para lugares muy diferentes. Por ejemplo, yo exportaba productos artesanales peruanos a Europa, donde la gente no conocía nada de esto, pero también puede ser dentro de países de la región, ¿no? Que son claro. parecidos, pero tienen su diferenciación. Claro, un poco aprender también la importancia de que existe un mercado que tiene mayor capacidad de gasto, también interesada en pagar más por una mejor experiencia, ¿no? O sea, o una experiencia más exclusiva, ¿no? Más exquisita. Así como, por ejemplo, ahí, como regresando al tema de los restaurantes, ¿no? Es una gran diferencia entre comerte de repente un ceviche en la barra de la esquina o con comerte de repente un ceviche en un restaurante que está diseñado que te hace sentir como si estuvieras en una antigua casa limeña, o que Sí, estás sí. con música también de colonial, que te hagan sentir que estás ahí, ¿no? Esa es la experiencia que te vende. Sí, los empresarios todavía no se conectan con esto, que la cultura vende. Por ejemplo, yo fui a un restaurante cubano, yo soy cubana, tú sabes, Giovanni, donde la comida no era muy buena, se veía que los frijoles no eran hechos from the scratch, desde el comienzo, pero la gente que atendía eran chinos,
europeos y no sabían explicar el menú, quizás ellos no entendían nada de lo que es los frijoles negros o el cerdo asado. Entonces, ¿cómo tú vas a trabajar con gente? Y esto pasó en una empresa, no puedo decir el nombre, pero él me preguntó en una gran tienda que puso y yo le dije, mira, yo creo que va a quebrar, porque la gente que vende son americanos y tú estás vendiendo algo que que es latinoamericano. Dice, la gente no sabía la historia del café, la gente no sabía la historia de las tres leches, la gente no sabía el sándwich cubano, y Claro, el café era malo porque era hecho por americanos, el café el latino le gusta de otra forma. Entonces, mira, la importancia que tiene que tú conozcas lo que tú vendes, yo creo que es claro. una fortaleza. Un ejemplo de un restaurante hermoso que fui, es un restaurante mexicano en Texas, en San Antonio, que se llama Mi Tierra. Ellos venden toda la pastelería mexicana, que es excelente. Ellos venden los 360 días del año, ellos tienen adornos navideños y tienen los adornos que ellos ponen de los papeles picados arriba, tienen mariachi, y las muchachas están vestidas típicas mexicanas, con flores, con los aros grandes, con las blusas de vuelo y muchos colores en la falda. Entonces, vende porque es México. No tienes que ir a México, allí está México para ti. Claro. Es Un un pedacito de México. restaurante donde todos los buses turísticos paran ahí porque es como, hey, no tienes que ir a México, aquí en Estados Unidos está México, un pedacito de México y la comida es bien típica y tiene la explicación de lo que significa. Muchas gracias, Marisela, por este tiempo que nos has ofrecido para hablar un poco sobre, ¿no? Este tipo de negocios que existen y cómo adaptarnos un poco también al cambio, a esta situación que todos estamos viviendo. Claro que sí, sé creativo, adáptate, transforma, todo lo que sea estar en movimiento. Si te paralizas, te quedas atrás. Así es. Muchas gracias, Marisela. Gracias, Giovanni, chao. Próxima. Marisela nos hablaba un poco sobre adaptación en este tipo de negocios, como en esta situación en la que estamos viviendo, la necesidad del técnico, del empresario, de tener que educarse más en lo que es emprendimiento, en administración, en mercadeo, para poder tomar las decisiones adecuadas y cambiar de manera rápida a esta situación. Además tenemos la participación de Sergio García Grada, quien es catedrático de la Universidad Privada de Bolivia, especialista en negocios, doctor en negocios de la Universidad de Valencia, es especialista, es una especialización, es negocios digitales. Además, un tema tan importante, hoy en día uno de los temas más importantes es la digitalización como un medio para cambiar, para adaptarse y transformar los modelos de negocio para poder subsistir en estas situaciones. Además tenemos la participación de Lionel Paredes, una vez más, especialista, también catedrático, especialista en lo que es comercio internacional, quien nos va a poder también dar un poco su perspectiva sobre la situación, los efectos de lo que está sucediendo con el COVID-19, cómo está afectando a los negocios y cómo los negocios están respondiendo a esta situación desde el punto de vista comercial global. Bienvenidos, Leonel Paredes, Sergio García Grada, bienvenidos. ¿Cómo estás, Giovanni? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y si pudieran comentarnos, primero que nada, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo han visto ustedes la situación? Ya tenemos 3 meses en las que estamos atravesando esta situación del COVID-19 y que las empresas, más que nada las pequeñas empresas, están sufriendo esta situación, muchas de ellas sin poder abrir, algunos recién están empezando a abrir, han tenido que cambiar. Si pudieran comentarnos un poco, primero, Sergio. Gracias, Giovanni, ¿cómo estás? Buenas noches, sí. Primero agradecerte, ¿no?, por la invitación, sí. Realmente lo que estamos hablando es el nuevo ahora. Ese es un concepto que vamos a tener que comenzar a escuchar bastante, y es que el nuevo ahora ya no habla de un post-COVID, de pronto habla de hacer negocios en tiempos de COVID. Y este nuevo ahora nos tiene que
plantear a nosotros el reinventarnos, el adaptarnos, el superar y el avanzar. Pero es importante para esto que comencemos a generar una serie de estrategias, actitudes, para que en el nuevo ahora nosotros no solamente estemos preparados con herramientas, sino también actitudinalmente para poder afrontar esta crisis que nos ha golpeado a todos, ha golpeado a todo el mundo, y empresas grandes, pequeñas, medianas, están viéndose en la necesidad de comenzar a replantear su estrategia y a comenzar a avanzar en un nuevo escenario, ¿no? El escenario en tiempos de COVID. Giovanni. Sí, Lionel, un poco también cómo se han venido afectadas también aquellas empresas desde el punto de vista comercial, ¿no? Tanto muchos de ellos teniendo que tienen que importar productos o exportar productos, también para poder, algunos insumos también en muchos casos, algunos tienen que importar o exportar insumos. Coméntanos un poco cuál ha sido la perspectiva que ves. Sí, Giovanni, más que nada acá en Argentina, la verdad que la situación sinceramente está bastante complicada, porque por más que, como decís vos, ya llevamos casi, bueno, acá en Argentina la cuarentena se hizo bastante antes, estamos casi en el día, estamos llegando a los 100 días de cuarentena, y las pymes, las pequeñas y medianas empresas, también las grandes, están sufriendo muchísimo, y muchas están cerrando y no pudiendo abrir más. Y las pocas que quedan en pie, que yo siempre digo, para cualquier país del mundo, que se te cierre una empresa, más allá del color político del gobierno de turno, es un fracaso rotundo para el país. Porque si se te muere una empresa, es un montón de gente que se queda sin trabajo. Y es muy importante, o sea, tratar que los estados salgan a recuperar las empresas, porque son la fuente de trabajo, son las que realmente, sin ellas, hoy en día, o sea, no hubiera prácticamente trabajo, porque si no, caeríamos todos en las arcas del Estado, y el Estado no nos puede emplear a todos. Dicho esto, o sea, con respecto a tu pregunta, lo que yo te quería decir es lo siguiente: hay muchas empresas, tanto chicas como grandes, que se tuvieron que reinventar. ¿Reinventar cómo? Te tiro un ejemplo, te cuento acá un ejemplo. Hay un restaurante muy conocido en Argentina, muy conocido, es de uno de los mejores en carne asada. Acá en Argentina le decimos parrillas. Fue el mejor restaurante en Argentina, que salió en el 2018. Hoy en día este restaurante está sábados y domingos, cuando te estoy hablando un día común de semana, de lunes a viernes, un martes por ahí, tenés una cuadra de cola para ingresar a ese restaurante. Si no reservás, no ingresás. Un domingo explota, pero explota de gente. Hoy, sábado y domingo, está haciendo 20 deliveries por sábado y 20 por domingo. Vos imaginate que eso no puede subsistir, es un restaurante así. Claro. Bien, lo que tuvo que hacer el hombre, el dueño, Gastón Riviera, disculpen, además que él vende su know-how, tiene restaurantes en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos tiene, en Filipinas, en Tailandia, tiene en muchas partes del mundo su restaurante. Lo que pasa es que también lo ve golpeado, porque en otras partes del mundo también están cerrados. Entonces, lo que tuvo que hacer es, o sea, además de vender el producto terminado, también se reconvirtió y empezó a vender carne. O sea, lo hizo restaurante carnicería premium. ¿Me entienden? O sea, como que para poder subsistir y poder pagarle a sus empleados. Esto es un ejemplo que estoy dando, porque de cómo se tuvieron que reinventar. Otro ejemplo, una empresa muy grande que fabrica cocinas industriales, las exporta y las comercializa en el mercado interno acá en Argentina. Se veía venir todo esto, o sea, cuando empezó todo el tema del COVID, se empezó a ver que se empezaron a cerrar fronteras, se empezó a cerrar, a empezar a implementar el tema de la cuarentena. ¿Qué hizo? Agarró a sus ingenieros y empezaron a diseñar cabinas y marcos sanitizantes. En vez de fabricar cocinas, que no las iba a poder vender, empezaron a fabricar
cabinas y marcos sanitizantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto hoy en día se lo están pidiendo de un montón de partes del mundo, las está exportando y además la está vendiendo acá a empresas argentinas. O sea, cómo una empresa se tiene que adaptar rápidamente a un modelo de, bueno, en realidad a un meteorito, que yo siempre digo que cayó un meteorito en la Tierra, porque esto no lo teníamos previsto. Ya lo íbamos viendo acá en Argentina en enero, que en China se estaban encerrando, estaba el virus, y nadie creía que iba a venir tan rápido. Hasta el ministro de Salud de Argentina dijo que esto no nos iba a llegar nunca, pero mentira, el virus está a 12 horas de vuelo. O sea, una persona que se toma un avión, Claro. desembarca en un país, ya Claro. el virus lo tenés. Claro, nadie se imaginaba el tamaño de lo que se iba a convertir esto. Muchos pensaban que no llegaría a las Américas, a Europa, a esta situación, y se salió de las manos, ¿verdad? Un poco bueno, ya las investigaciones están tratando de llegar a un punto para poder entender un poco cómo fue que sucedió todo esto de esta manera, y falta de información, ¿no? Pero más allá de algo que mencionaste me pareció muy interesante, que fue esa respuesta que tuvieron ese tipo de negocios, en cómo se adaptaron a la situación. Y para algunos, la diferencia entre adaptarse, ¿no? y transformarse, ¿no? Porque había un negocio que antes lo que vendía era la comida ya preparada, era un modelo de negocio de restaurantes, pero tuvieron que cambiar el modelo para ofrecer también lo que es la carnicería, ¿no? La carne. Bueno, y peor, por lo menos este restaurante, por lo menos sigue con el mismo producto. Peor el tema de las cocinas, o sea, cocinas industriales que le estás vendiendo Claro. a hoteles, restaurantes, bueno, también, o sea, lugares donde, o sea, bueno, lugares donde justamente se venden este tipo de cocinas y demás, a todo público prácticamente. ¿Cómo tenés que adaptar de un producto que vos ya lo tenés, o sea, industrializado, ya lo tenés armado, a la misma gente la tenés capacitada para ensamblar y demás y fabricarlo? ¿Cómo tenés que cambiar completamente la mentalidad y armar marcos y cabinas sanitizantes, que es otro producto, que no es una cocina industrial? Totalmente cambiado el modelo, ¿no? El negocio, lo que ofrecían, cómo lo ofrecían, ¿no? El cliente al que apuntaban, es totalmente... Obvio, te cambia el marketing, te cambia toda la forma de negocio. Otra manera de adaptación o de transformación es la parte de la digitalización, ¿no? Y que es algo que se ha visto, digamos, de alguna manera, algo que vengo diciendo ya desde hace un tiempo, es que el COVID lo que ha hecho es acelerar el proceso de digitalización tremendamente, ¿no? Sergio, ¿qué nos puede decir como especialista? No, pues es que tú, yo creo que ha llegado ese meme a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué hizo acelerar tu proceso de digitalización en tu empresa, ¿no? El Agile, el TI, ¿no? O el COVID. Y creo que el mundo respondió al COVID, y que si bien hay algunos países que estaban más adecuados y acondicionados para un entorno digital, había muchos otros que no, y muchas empresas que no habían partido a generar una digitalización de muchos de sus procesos. Pero lo interesante de todo esto, y es que, mira, vamos a hablar de cosas. El tema afectó a todo el mundo. Se van a tener que cerrar empresas en todo el mundo, despedir gente en todo el mundo. Va a haber un nuevo ahora, de nuevo te lo digo, Giovanni, este nuevo ahora, de pronto tal vez sea un mundo más emprendedor. ¿Qué va a pasar con esa gente que va a estar sin empleo? Pues va a tener que buscar alguna fuente de ingreso. Y muchos de ellos tal vez entren a este tema que tú estás hablando tan interesante, la economía naranja. Mucha gente va a volcar por el tema de emprendedurismo, por las startups, por la economía naranja. Mucha gente va a comenzar a entrar a nuevos negocios, pero todos, lo interesante es que todos van a ser base digital. Estos negocios base digital que ahora están entrando de una manera disruptiva, que están comenzando a hablar de
cómo yo voy a poder entrar a hacer escalabilidad, voy a pivotear, voy a entrar a metodologías ágiles, voy a comenzar a construir modelos, escenarios, voy a hacer growth hacking, qué sé yo. Se venía hablando hace bastante tiempo, es verdad. Aquí en Latinoamérica, por lo menos, se había hablado ya de un ecosistema creciente, donde cada vez habían más unicornios. Por cierto, Leonel, el primer unicornio fue, pues, obviamente Argentina, ¿no? Mercado Libre. Bueno, y después comenzaron a aparecer un montón de más. Obviamente Brasil es la que tiene unicornios, que una barbaridad. ¿Qué es un unicornio? Es una empresa que gana, pues, billones de dólares. Es una que ya ha superado el rango de ganancias y de capitalización por este tema, ¿no? Porque está ya en bastantes mercados. Colombia entró con Rappi y así comenzó a suceder. Y de pronto teníamos a Perú, tenemos a Bolivia, tenemos a un Chile con mucha fuerza, con un startup Chile apoyado por un Corfo, comenzando a generar este tipo de escenarios, una Bolivia con ya una serie de ecosistemas levantándose, con varias aceleradoras, con un Founder Institute, por ejemplo, Silicon Valley, que es una preaceleradora entrando a Bolivia. Entonces, de pronto el escenario cambió. Y si esto ya cambió y la gente ha comenzado a entender que el mundo es más digital y de pronto nos comenzamos a entender que nuestra vida es más digital, y les aseguro que alguno de ustedes ya ha podido compartir en algún momento un junte digital familiar o un junte digital de amigos, que alguna vez dando clases ahí en la UPB, les decía, bueno, y que tengan un buen sábado, tenemos un cumple digital, profe, que no sé qué, que los amigos. Y de pronto comienzas a enterarte que el mundo sigue, que la vida sigue y que tú lo tienes al alcance de una plataforma como esta. Y es que de pronto las familias han comenzado a darse cuenta que, pero podemos estar juntos con el sobrino que está en Francia, ¿no? Que tengo a la nieta en Ámsterdam y que mi primo está en Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos un junte? ¿Esto qué ha generado en todos nosotros? Nos ha acercado a algo que antes la gente tenía mucho miedo de acercarse y decir, oye, hay que hacer una videoconferencia, no sé si les ha pasado a ustedes, pero de pronto eso de Sí. algo de otro planeta y la gente decía, ¿qué? ¿Pero por qué? Y hay que abrir la computadora, ¿pero por qué no me llamas? Está sucediendo algo que está realmente, yo ya no soy ni qué generación yo ya soy, pero de pronto sigo siendo uno de los pocos que dicen, te puedo mandar un mail, ¿no? O sea, y la gente ahora ya ni te quiere hablar, y mándame un audio. Madre mía, les digo, no, el teléfono, le digo, o sea, mándame un audio, mándame un link, oye, y ya no hay eso de la comunicación, no, entonces haremos un Zoom, por Dios santo, o sea, esto ya está en una dinámica que todo el mundo en el nuevo ahora, no sé si les pasa a ustedes, está trabajando desde casa, pero está trabajando más que nunca. Entonces la gente dice, quiero volver a mi trabajo, por Dios, no sé, porque basta, o sea, ya no tengo horario, ¿no? Entonces estás 24/7 y de pronto te dice el jefe, no, y estás trabajando, pero claro, tengo que dormir, jefe, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas han comenzado a suceder en todos los escenarios. La gente comenzó a perder el miedo, pero aún así persiste. Y sobre todo en escenarios latinoamericanos. Sé que por allá, por Estados Unidos, en Europa, yo tengo bastante contacto, estoy también ahí con muchas redes, como tú sabes, Joanny, estamos con el Global Business Academy y demás. Y dentro de la dirección que yo manejo del Departamento de Internacionalización de la UPB, pues tenemos que comenzar a conectarnos acerca del Doing Business Around the World y comenzamos a ver los diferentes escenarios. Sí, mira, Europa, España, que sobre todo los nórdicos, agarran y dicen, no, es que estamos ya en una dinámica cuando de pronto en Estados Unidos Amazon ya está queriendo comenzar a usar drones y qué sé yo. Pero acá en Latinoamérica todavía nosotros tenemos que enfrentar el tema de que tenemos que analizar el hecho de, oye, ¿y el pago digital? No es verdad. Y hay mucha gente todavía que tiene mucho miedo, ¿no? A este tema y a los ciberataques y cosas por el estilo, y las regulaciones y la facturación. Y esos temas hacen repensar el momento de que ahora es cuando tenemos que ir a presionar a las personas que están a cargo de esto, de nuestras autoridades, decirles, señores, el mundo ha tenido un salto digital de 10 años. Nuestros países tienen que estar acorde a lo que está viviendo el mundo, ¿no? O sea, sí, las regulaciones bancarias, ese tipo de cosas. Y eso, mi querido Giovanni, va a ayudar a fomentar eso que nos comentaba Leonel. Y con esto les doy pie. Quiero agarrar esta idea porque agárrenme esta idea. Por ejemplo, este señor, no sé si irá por Puerto Madero, no sé qué, porque me encanta la carne de por ahí por Buenos Aires, y hay muy buenos restaurantes y demás, ¿no? Con una buena
sesión de tango, pero era pues totalmente turístico, digamos, ¿no es cierto? Ese teatro de Buenos Aires tan famoso y demás, y jamás va a ser lo mismo como de pronto ahora te puedes salir, ven a ver tours virtuales. Yo recién estuve por el Louvre, ¿no? Y no es lo mismo pues estar en el Louvre que verlo de manera digital, porque hay una cosa que falta y es la experiencia. Entonces, ¿qué he comenzado a escuchar? Por ejemplo, de pronto, las empresas van a comenzar a tratar y tener que generar desde el mundo digital la experiencia del cliente a través del significado de las emociones y del convencimiento, de la humanización para el cliente. En donde yo acerco, y le doy una idea a mi amigo del restaurante, que podríamos comenzar, y esto está sucediendo en todo el mundo, pues oye, haremos un programa con Giovanni y sacaremos el cómo hacer tu carne al estilo, ¿no? Y de pronto vamos a comenzar a hacer, y te vas a poner en línea, y vas a tener que hacer el pago. Y de pronto en la economía naranja, todo el mundo va a poder comenzar a vender algo por Zoom. Tema cultural, artístico y más. Va a tener que ser así, Giovanni. ¿O tú qué opinas? ¿Qué opinas, Leonel, por ahí? Qué buen punto. Has tocado varios puntos bien interesantes, ¿no? Uno que me pareció interesantísimo es lo que dices, ¿no? Que ahora, de alguna manera, todos los negocios van a tener que crear contenido, crear experiencia, ¿no? Como dices, y convertirse de alguna manera también en negocios creativos, negocios culturales, porque van a tener que dedicarse también a la creación de contenido informativo, de contenido entretenido, contenido cultural, de experiencia, historia, de vender todo esa que es valor agregado, ¿no? Que antes no estaban enfocados a hacer, ¿no? Y el otro punto que me llamó mucho la atención es, y que también lo he venido repitiendo en muchas oportunidades, es la importancia de que también los gobiernos también tengan un papel fuerte, activo en el proceso de digitalización, no solo a nivel de infraestructura para que también la gente se puede interconectar de manera más al nivel o de manera competitiva con otros países, que tengan una velocidad de internet rápida, acceso a teléfonos también más avanzados, sino además también que los servicios que ofrece el gobierno también sean más digitales, sean digitalizados. Hace unos días recién recibí también la información de que el gobierno peruano por primera vez ahora te permite hacer la formalización de una empresa de manera totalmente digital. No tienes que ir a ningún lado a tener que hacer el trámite de ninguna parte del proceso. Entonces es algo que recién lo estamos viendo ahora. O sea, tuvo que suceder COVID-19 para ver que el Estado hiciera eso de manera más acelerada, que realmente lo hiciera, algo que no se esperaba que pudiera suceder hace 4 meses atrás. Sí, lo mismo, yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que lo que están diciendo ustedes es como que, como dije antes, cayó un meteorito y nos obligó a todos, sin ir más lejos, Zoom, hace un año atrás, no facturaba los 10.000 millones de dólares que está facturando hoy en día. O sea, es más, se le fue de las manos en un momento a Zoom. Tuvieron que empezar a rever todo el tema de seguridad. El mismo FBI los había citado a los dueños de Zoom porque todo el mundo lo empezó a utilizar y bueno, además de empezar a facturar, que es tremendo lo que esta empresa creció en solamente un año, prácticamente. También lo que decías tanto Sergio como Giovanni, el tema de la digitalización de los gobiernos, no solamente para las empresas. Y les digo, también acá también va el tema cultural y el tema, justamente el tema cultural. Los chicos, ¿dónde están? En las casas. Y empezaron todo el tema de Zoom. Sí, pero hay gente que no tiene internet o no le llega. O sea, gente bastante vulnerable. Acá en Latinoamérica es mucho más lo que se ve. No sé si compartís conmigo, Sergio. O sea, es muy vulnerable y está todo muy lindo el Zoom, pero si el mismo Estado no te facilita a la gente justamente, o sea, si en un colegio hay 10 chicos, 20 chicos por aula y 15 pueden conectarse vía Zoom y hacer la clase y otros 5 no, y es como bastante, yo creo que los mismos gobiernos tendrían justamente lo que decías vos, Delfino, Giovanni, perdón, que garantizar la conectividad y o sea, y darle tablets o netbook o lo que fuese a familias que tengan pocos recursos.
yo creo que tendría que ser, porque si no es como muy desigual, y esto también nos pasa, si lo vemos, si lo saco del tema cultural y lo meto a un tema empresarial, a una pyme, a una pequeña y mediana empresa, hoy en día en Argentina, hablo por lo que es Argentina, si yo estoy en Buenos Aires, acá hay un dicho que dice Dios atiende en Buenos Aires, y porque lamentablemente es así, porque es el centro neurálgico de negocios. Porque vos estás al norte o al sur, y lo digo, o sea, parece gracioso, pero es verdad. O sea, Argentina... Es una realidad latinoamericana, ¿no? El centralismo. Exactamente, Argentina concentra todo en Buenos Aires, pero en el sur de Argentina está despoblado, o sea, no hay nada prácticamente, hay muy poca, o sea, por eso los gobernantes dicen, el que gana la provincia de Buenos Aires, gana la presidencia. Imagínense la cantidad de gente que se concentra en la provincia de Buenos Aires. Si Argentina tiene 57, 58 millones de argentinos, el 40 millones hay en la provincia de Buenos Aires, para que se den una idea de lo que es. O sea, después lo demás está todo desparramado por todo el país. Entonces, a lo que voy, si hay una empresa en La Quiaca, que es al norte de todo, en la provincia, sí, en Jujuy, disculpen, al norte de todo, hay una empresa ahí y no tiene una buena conexión de internet, por más que venda productos internos o venda, o sea, sus productos los exporte, es muy difícil. Hay empresas que conozco que se tuvieron que adaptar y urgentemente sacar un e-commerce, porque no, o sea, se le caían las ventas. Entonces, bueno, Mercado Libre, como vos bien decías, Sergio, eBay, Amazon, bueno, hay millones de empresas que hoy en día es impresionante. Mercado Libre se adaptó acá en Argentina, que ya esto ya lo había hecho en Brasil y en Uruguay, me parece. Mercado Libre hoy en día es un supermercado, te vende desde leche hasta lo que vos quieras, o fideos si querés. Claro. Casi como Amazon, ¿no? Que ofrece ya también todo tipo de productos y deliveries hasta el mismo día. Exactamente. Y esto se va a convertir en es la nueva realidad, ¿no? Y la misma realidad que va a comenzar a reinar, digamos, en todo el mundo. Y el otro punto tercer punto que también estaba recordando que mencionaba Sergio, y que es el más importante porque es lo que rige si el negocio se tiene que cambiar, adaptar o transformar, es el consumer behavior, ¿no? El cambio en el comportamiento del cliente, ¿no? Como decías, ya, o sea, la gente ya ahora está mucho más digitalizada, o sea, no solamente es la necesidad de la empresa ser más eficiente o del Estado de ser más eficiente, sino además responder al cambio en comportamiento del consumidor, ¿no? O sea, ya el consumidor está mucho más digitalizado, está mucho más acostumbrado, ya muchos han perdido ese miedo, o no tienen el miedo, pero se vieron obligados a tener que cambiar, ¿no? A digitalizarse, como mencionaste, ¿no? Sergio. Correctamente. A ver, voy a acotar dos temas. En el tema del comportamiento, y voy a acotar algo que decía Leonel, que creo que es importante en lo que estábamos hablando de encarar el nuevo ahora desde la perspectiva política. No quiero entrar mucho a política porque creo que solo tenemos una hora, y además no quiero que odien este canal porque un montón de cosas, pero bueno. Mira, Bolivia comenzó un nuevo año con una visión positivista, porque nosotros entramos con un nuevo gobierno. Entonces, yo quiero mantener esa visión positivista de una nueva Bolivia después de un cambio que era muy necesario después de 14 años, ¿no es verdad? En realidad nosotros seguimos con algunos temas ahí que tenemos que arreglar, pero sí pasó lo que está pasando Lionel. Y decía, ¿y qué pasa con no todos pueden tener acceso a Zoom y demás? Pero ahí entra justamente este tema de la creatividad, ¿no? El ser creativo y todo lo demás, donde comenzamos a ver a profesores dando clases por radio y qué sé yo. Entonces yo agarré y diría, hay que habilitar un canal del Estado para que comience a generar información educativa a los que no les pueda llegar. No es verdad, de pronto nosotros tenemos un satélite por ahí, qué sé yo, no sé. O sea, podríamos llegar a todo lado. Pero es que hay que ser creativos. De pronto, si yo veo un profesor
que está dando clases en radio o está comenzando en bici, y bueno, no tenía ni bici, se iban a pie y creo que le compraron bici, la gente, es que, ¿qué está sucediendo? La gente está comenzando a tener una perspectiva totalmente diferente de ese bien común, se llama el Commonwealth. Y esto es muy importante porque ya estaba en negocios, pero ahora se ha amplificado también. Hay tres cosas que se han amplificado en el nuevo ahora. Se ha amplificado el tema digital. Se ha amplificado el tema global, pero con una nueva perspectiva. El nuevo global desde una perspectiva de hecho en casos. Es increíble. La gente está comenzando a decir, no, es que hay que hacerlo acá, pero el escenario no ha dejado de ser global porque es digital. ¿No es verdad? O sea, si es digital, va a ser global. Y el tercer punto, si es digital y es global, tú vas a tener que tener una cultura global y vas a tener que comenzar a entender la humanización, o sea, el Commonwealth, que eso ya venía desde el por qué usar un blockchain en jamones serranos para asegurar que el productor y hasta el mismo chanchito, pues le vaya bien en toda la cadena de producción, ¿no es verdad? Y eso ya estaba comenzando a suceder. Tenemos profesores que vienen acá a la UPB, que nos hablan del IIT, de Chicago, y nos dicen, pues esto está sucediendo, y de pronto ahora yo me imagino, si antes se velaba por ver qué pasaba con ese productor de café en Costa Rica, para que tenga la llegada del precio justo antes de que ese producto llegue a un Starbucks y en Starbucks lo venda. Eso se podía hacer con blockchain. Ahora yo encuentro una sociedad yendo a un profesor que estaba caminando a dar clases a sus alumnos en un lugar donde no había absolutamente nada y decidieron comprarle una bici. He visto casos de Perú, he visto casos de diferentes Ecuador, donde hemos comenzado a ver el corazón humano actuar. Se puede ver de todo. Y si tú quieres, nos podemos enfocar en todo lo malo, porque siguen sucediendo barbaridades que tú ni puedes creerlo. Gente que sigue haciendo estupideces que ni puedes creerlo. Pero de pronto, si te enfocas en lo bueno, vas a ver gente que nos da esperanza. Y dices, caray, este es el bien común. Y eso es lo que nosotros tenemos que concentrarnos. Cuando nosotros entendimos este concepto, te cuento una alianza que hemos sacado como universidad y como ecosistema aquí en Cochabamba. Nosotros hemos hecho una alianza con una empresa de cable, la repetidora más grande de cable, ¿no? Que hay, que también maneja la televisión y todo lo demás. Y de pronto, nuestros foros, nuestras actividades como esta, que antes llegaban por Zoom a X cantidad de gente, o llegaban a Facebook por X cantidad de gente, ahora están llegando a más gente, pero sobre todo a ese escenario donde mi alumno de una maestría, de un doctorado, se puede sentar en familia a ver lo que el alumno está viendo, a conocer al profesor. Y ese efecto, cuando hablábamos con la gente de Comteco acá, decíamos, caramba, o sea, ahora estamos tocando el efecto de qué estamos haciendo para ir hacia adelante desde el conocimiento. A más familias, de pronto que tu hermana o que tu primo, que en algún momento decía, no, yo no voy a entrar a la computadora, o muy mayor, qué sé yo, te vean en tele es diferente. Entonces hay que repensar y hay que comenzar a construir esa creatividad para comenzar a llegar a lo que tú decías. Y yo por eso lo enlazo. Ese customer journey, esa customer experience, esa experiencia al cliente, al rey, decirle, oye, yo te voy a dar las clases, ok, pero de cuando en cuando te doy esta y esta actividad, invita a tu gente para que vean lo que tú estás haciendo. Te lo pongo en tele. Entonces hemos cambiado la mirada, hemos comenzado a construir y lo estamos lanzando, porque en streaming ya lo tenemos por diferentes lugares, ¿no es verdad? Entonces estamos creando una línea, primero en Bolivia, después vamos a seguir más adelante con ayuda del Global Business Academy, para levantar este tipo de actividades. Y como dice Lionel, llegaremos a diferentes partes del mundo, llegaremos con escenarios, mira, pronto se ha aplanado el asunto y yo te puedo poner profesores de los 5 continentes. Yo tengo una maestría que dirijo, la maestría de negocios digitales, que la tengo justamente con la Universidad Politécnica de Valencia, donde yo saqué mi doctorado, y con la Universidad Privada Boliviana. Y allí yo te puedo poner profesores, tengo un profesor de la India, tengo un profesor de Egipto, tengo un profesor de Estados Unidos, profesor de España, tengo profesores de Argentina, tengo profesores de Perú. ¿Por qué? Y esto ya lo venimos haciendo, pero ahora es mucho más accesible. Y el tema es que cuando yo doy este concepto, la mente del alumno, empresario, emprendedor, se vuelve global. Y ese impacto para tu región es vital, es lo que yo te decía. Yo pagaría a ese chef que me enseñe cómo sazona esa carne y de pronto tener un día sábado
y decir, este sábado el chef de Puerto Montt, Dios mío, es la experiencia. ¿Y sabes qué? Y al lado va a estar el tipo que canta el tango, ¿no? Y al otro lado va a estar una muchacha y van a estar, y después vas a tener una clase de baile de tango. Dios mío, me has acercado la experiencia, Leonel, a lo que yo estaba buscando. Y es que ese tipo de cosas vamos a tener que buscar. Les puedo dar más, o sea, vamos a gimnasios, vamos a artistas, van a comenzar a venir cosas muy interesantes. Mira, Y Sergio, hoy ahora, acá en Argentina, gimnasios están dando clases por Zoom, y no, o sea, sí. Bueno, acá, la verdad que lo que vos decías, el gobierno acá actuó rápido cuando vio un poco el tema del tema de Internet, y en los canales públicos puso de tal horario a tal horario clases para chicos de, no sé, primero, preparatoria, bueno, o sea, empezaron a segmentar, por lo menos, para que los chicos que están en su casa no pierdan el año lectivo. O sea, y realmente, o sea, creo que todo se va a empezar a adaptar lamentablemente, es así, el que no se moderniza a la fuerza, es así. Sí. Y recordemos que tan solo han pasado 3, 4 meses, ¿no? De todo esto, y todavía hay un largo trecho todavía por pasar, ¿no? No se sabe si esto va a seguir por un año, 2 años, no se sabe, realmente no se sabe. Entonces, Yo creo igual, Giovanni, aún hay muchos, perdón, sino que aún hay muchos empresarios o empresas que todavía no terminan de comprender la extensión de esto, y todavía se están reacios al cambio, a desarrollar esa adaptación, ese cambio, transformación, para poder digitalizarse, cambiar realmente, como mencionaba Sergio, cómo la universidad está cambiando, cómo diferentes tipos de negocios, como mencionabas tú mismo, Lionel, otros negocios cómo están cambiando, todo porque entienden la necesidad de cambiar rápido, ¿no? No hay tiempo para no cambiar. Igual, Giovanni, hay algo que es importante que sepan porque hay gente que mira, ¿y esto cuándo se va a acabar? No, esto llegó y se va a quedar. O sea, por más que salgamos del COVID. Y ahora te voy a poner otro ejemplo. O sea, hay empresas que les conviene que la gente se quede en su casa porque no se gasta tanto dinero. Ejemplo, Así es. Una universidad. Acá en Argentina tenés universidades pagas y universidades públicas. Las universidades pagas, con todo lo que gastan de luz, gas, bueno, impuestos, viáticos, si les pagan a los profesores o lo que fuese, es lo más cómodo que hay, que se queden en su casa, que prendan el Zoom y que dicten la clase por Zoom. O sea, que no, bueno, hay un montón de carreras virtuales, pero o pueden ser mitad y mitad. En la semana 2 días se cursa presencial y 2 días virtual. Y aunque uno le parezca mentira, en las empresas, las que pueden obviamente, se ahorra muchísimo, muchísimo dinero. O sea, ahora se los llevó al ámbito, obviamente, empresarial. Sí, y lo mismo se está viendo aquí en Estados Unidos. Muchísimas empresas ya están escogiendo qué posiciones se van a mantener remotas para que puedan trabajar desde sus propias viviendas. Hay otros que están, como el mismísimo Pentágono, que está decidiendo que van a hacer lo mismo, mucha gente se va a quedar a trabajar desde sus propias casas. Estamos hablando a nivel gubernamental este cambio. Y hay empresas como Twitter que ya están diciendo que permanentemente mucha gente, ya todos van a tener la posibilidad de poder trabajar desde su casa, ¿no? Y de ahora en adelante, es permanentemente. O sea, y perdón que meta un bocadillo, aquí en Argentina ya se empezaron a juntar entre el gobierno y los gremios que representan a los trabajadores para poder armar una ley laboral de forma digital para la gente que trabaja desde su casa. Porque claro, ahí empiezan un montón de contratiempos. Ejemplo, si vos estás en tu casa, estás trabajando y te caes y te rompes un brazo, y ahí, ¿me entienden? ¿Cómo cuenta? ¿Que es por empresa o es un accidente casero de uno? Bueno, claro. hay un montón de regularizaciones que se tienen que poner unos márgenes, porque si no se desmagra todo. Claro, lo mismo está sucediendo aquí, porque si bien acá todas las casas tienen que tener un seguro, ¿no? No todos los seguros cubren lo que son
gastos relacionados accidentes relacionados a trabajo, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a trabajar desde la casa, entonces tiene que incluir esa póliza, esa parte en el seguro, ¿no? Entonces, sí, aparte, hasta dónde tu casa y hasta dónde es el trabajo. Hay muchos que empiezan a decir, bueno, pero si yo estoy en mi casa, entonces la empresa me va a empezar a llamar a cualquier hora. Bueno, es como que, bueno, no, yo creo que y lo más importante es llegar a la gente, que sepa esto, ¿no? Porque lo que tú acabas de mencionar, mucha gente ni le ha pasado por la cabeza y están trabajando desde casa y no están cubiertos, ¿no? ¿No? Mira, Sergio. Yo les comento ahí, hay desafíos grandes, estructurales en este tema, y es que está muy bien que lo hayan planteado, y el concepto pasa por lo siguiente, vamos a ir viendo. El tema va a tener que ser escalable y va a depender del tema cultural y de la realidad de los países. O sea, hay países donde esto ya estaba sucediendo, donde de pronto un profesor podía ir 2 veces a la semana a la universidad a generar reuniones y a generar el face-to-face con el alumno y demás, y el resto estaba investigando desde casa, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tenía mucha cultura de este tema. Hay mucha gente que ya estaba en esto, o sea, de pronto, como tú decías, Leonel, los que viajamos y que ya estábamos con Zoom y demás, y que ciudadanos globales que nos conectamos todo el tiempo, desde que hubo Skype, yo creo. Pero hay gente que todavía ha podido enlazar este tema. Hay 3 conceptos. Vamos desde el tema del punto de vista de inversiones. Hay empresas que han hecho inversiones inmensas, en todo sentido, en infraestructura, en oficinas y demás, y no le han puesto pues ni el 10% a su tienda virtual. O sea, que eso es su web. Entonces va a tener que repensar. Pero pronto, si tú tenías una tienda y te has sacado un préstamo y la has puesto muy chula y muy todo, y de pronto, ahora todo es más fácil online, y dices, demonios, ¿y ahora qué hago? Y ahora tengo que poner plata también en mi web. Pues sí, lo vas a tener que hacer. Y de pronto vas a tener que comenzar a tener los dos. Primer punto, ¿no? O sea, el tema es que se va a complicar en el tema de las inversiones que has hecho y demás. El segundo punto, o sea, si tú pones a pensar en eso, la inversión digital, en todo sentido, para poder mantener calidad del face-to-face, es igual muy importante, y sobre todo si quieres levantar calidad en educación. Te hablo que en educación, si vas a poder modelar, nosotros estamos haciendo inversiones muy fuertes para mantener los estilos de calidad que teníamos en las maestrías, ¿no? El tema de los casos y demás. Y hay cosas que ya estaban pasando en Harvard con el High Performance Classroom, por ejemplo, que tú veías, y eso vale más de $500,000, y lo tiene la EA y otras universidades también que lo llaman Wow Room y demás. Nosotros hemos comenzado a implementar un Wow Room en la UPB, pero es bastante costoso, porque tienen softwares y demás. ¿Por qué? Porque de pronto yo, si soy un profesor muy dinámico, y ese es uno de los puntos que hablábamos en el tema de qué pasa cuando tú eres el profesor dinámico, que de pronto dice, muy bien, jóvenes, vamos a hacer equipos y ahora tienen que hacer una actividad, todos van a hacer una pirámide. Trabajan en equipo. ¿Cómo haces eso en Zoom? Entonces estamos pensando en comenzar a construir realidad aumentada y vamos a tener que comenzar a construir otro tipo de escenarios virtuales con avatares y demás, pero de pronto la cosa ha cambiado. Ahora, si pasamos de ese tema, del tema de la virtualización de la educación, y comenzamos a hacer el análisis de la persona, ¿qué está pasando, por ejemplo, en España y en otros lugares donde tú agarrabas y decías, oh, yo me compré un piso, y tú tenías un piso y el piso era muy, bueno, piso le llaman a los departamentos allá por España, ¿no? Y de pronto tu piso era pequeño, pero era suficiente. No sé si han ido por París, Dios mío, si tú vives en París, es pues chiquitísimo, ¿no? El lugar donde estás. A ver, ponte ese lugar chiquito, aunque sea en el centro de París. Viví ahí una cuarentena. Es duro. Entonces, ¿qué está pasando con esa gente? ¿No? Tengo una socia, tenemos una constructora, mi esposa, tiene una gerenta de una constructora que me comentaba y me decía, desde el punto de vista de la perspectiva de construcción, incluso está cambiando el tema de que la gente está comenzando a buscar casas, aunque sea más lejos, pero con más espacio, con verde, con patio, porque no quieres entrar en 4 lugares, no tener vista o no ver, y eso antes no existía porque salías a trabajar. Entonces, de pronto, y de nuevo te lo digo, ¿qué pasa con el tema ese de que el teletrabajo es cada vez más fuerte?
El aprendizaje online se ha demostrado que es muy efectivo, pero también es más duro, ¿no es verdad? Entonces, hay un tema que falta ahí y es un tema connotante y es el tercer punto que va a comenzar a gestionarse y es el tema del relacionamiento, sobre todo para Latinoamérica. Y ustedes en Argentina es que les gustaba, o sea, te puedo creer, en los países nórdicos el distanciamiento social es, ¿no? No, que Pero acá por es latino, claro. importante, el argentino, para los que nos están viendo, es muy de abrazar, de tocar, o sea, es más, bueno, es la cultura argentina, y bueno, Somos estuvo justamente latinos, ¿no? Es que es por todo lado. Y que en venite a Latino, tomar un mate, y aquí en Bolivia es igual, y en lo Perú mismo. también, o sea, nos tomamos un pisquito. Y ese connotente para nosotros en este momento, en el nuevo ahora, va a tener que ser escalable. Porque la gente necesita, o sea, ¿cuál es el problema? Tenemos pandemia, tenemos cuarentena total, entramos a cuarentena total. Pero ¿qué pasa? Abres la cuarentena y todo el mundo se vuelve loco y comienza a abrazar y van a donde sus familiares, ¿no? Y que te quería ver y demás. Entonces, ahí comienza a haber el problema. Entonces, algo muy interesante de Europa las fases que han ido abriendo. O sea, ahora que salgan los niños. Eso se Oye, llama cuarentena inteligente, ¿no que ven? es lo que Oye, para mí en Sí. Argentina no. los niños, Leo, pero que salgan los niños, pues no los pongas a jugar todos contra todos, no se pon todavía una, porque eso pasó y entonces España lo aprendió rápido. Pero mira esto, yo creo que también eso ha pasado por Perú, ya ha pasado por Ecuador y demás. España levanta la cuarentena, y como tú dices, la cuarentena inteligente, Leo, y agarra y dice, bueno, van a salir los niños, vamos a poner horarios y demás, y no sé qué, y no sé cuántos, y muy bien. Pero su primer error es que salgan los niños y se van a jugar todos, porque los españoles también son latinos. Y somos querendones, somos cariñosos. No va a jugar un niño solito ahí. No es No. verdad. ¿Y qué pasó? De pronto comenzó a salir las noticias de un gran brote de coronavirus en niños, ¿no? Entonces, si ya sabíamos eso nosotros, cuando entramos a una cuarentena dura y lanzamos una cuarentena dinámica por el tema de la economía y demás, la gente va a salir y va a salir descontrolada. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros tenemos que estar preparados para el nuevo rebrote, porque dicen que va a haber un rebrote, ¿no? Veamos qué sucede. Yo estoy Sí. como León. Ya se está viendo acá mismo un rebrote en muchos estados y todavía, como dicen los expertos, todavía no estamos en la segunda ola, seguimos todavía en la primera ola, ¿no? A Entonces, ver, era una segunda ola todavía en el invierno. en Nueva Zelanda, que habían ya cerrado, que no tenían casos, ahora hay un rebrote, en China lo mismo, en Shanghái creo que eran 60, 70 personas, pero bueno, está bien, está más controlado, pero es lógico, o sea, lo mismo, lo que vos decías, Sergio, hasta la forma de volar va a cambiar. Ahora las aerolíneas aprovechen a comprar pasajes porque las aerolíneas después los pasajes van a ser más caros, porque van a tener que sacar asientos, business ya no existe, prácticamente no va a existir más, los asientos de la parte, lo que sería turista, lo que se estaba hablando era sacar un asiento del medio o invertirlo, entonces generar más distanciamiento, poner estas placas de acrílico para, bueno, obviamente, o sea, si uno tiene que toser, estornudar, vas a ir así, con, Claro. como, Sí, como de repente terminamos ya volando encapsulados todos, ¿verdad? sí, A ver si, exactamente. bien, bueno, ya estamos llegando al final, ya son las 7 aquí en Washington. Un agradecimiento por participar y espero muy pronto también tenerlos de vuelta. Sergio García Agreda y Lionel Paredes. Muchas gracias una vez más y gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y bueno, y estamos ahí, a sus órdenes. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite delfinoconegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.